Bueno, mi invitado esta noche es casi un ministro, porque, bueno, mejor que lo explique él, Eduardo. No es muy importante ser casi un ministro ni ser un ministro, Marcelo, es un detalle en la vida de uno. Bueno, Eduardo, sabes que va a haber o no sé cómo hacer la cosa, iba a haber 3 ministros nuevos. Eduardo Amadeo, que es actualmente secretario de Desarrollo Social. ¿Va a ser ministro? No lo sé. Te diría que es un honor sin duda, pero es un detalle también, ¿no? Me parece que el tratamiento de la ley de ministerios está demorada porque ahora el Congreso tiene 2 cosas muy importantes. Tiene el presupuesto y tiene la reforma económica número 2. Y me parece que no hay espacio en este momento ni político ni temporal para tratar la ley de ministerios. Así que en todo caso veremos en marzo. Cuando a mí me explican que los problemas económicos son económicos, yo medio que ya no creo más en los economistas. Siempre intento encontrar una explicación política de los problemas. Y me parece a mí que muchas de las cosas que le pasa a la Argentina económica de hoy tienen en realidad un origen político. ¿Son económicos los problemas económicos? Sí. Bueno, la economía y la política están profundamente relacionadas. Esto es casi perogrullo, ¿no? Pero en el caso de la Argentina estamos en un ciclo económico. Digamos, están los libros. Pongámoslo así, estoy de acuerdo. Sí. ¿No está el ciclo económico natural, yo diría, después de 4 años de economía muy recalentada, de altísimo crecimiento? ¿No está el ciclo económico empeorado, profundizado por una cierta crisis política interna prácticamente del gobierno? Vamos a relativizar lo de la crisis política, digamos. El presidente manda, ¿está bien? O sea que hay crisis cuando falta poder. El presidente manda. Esto no cabe ninguna duda. El presidente toma las decisiones estratégicas, quién se queda, quién se va, etc. El presidente no ha perdido un centímetro de su poder. Primer tema. Segundo tema, es difícil gobernar en el ciclo descendente, digamos, en las vacas flacas. Esto es como en la vida, la familia, en la empresa, cuando va para arriba todo va bárbaro, cuando va para abajo tenés un problema atrás de otro. Y es un proceso político complicado, los reclamos se multiplican, pero además hay una razón que creo que es necesario tomar en cuenta, Marcelo. Nosotros tomamos una opción en enero de este año, que creo que fue la opción correcta, y hay que mirar lo que le pasa a México. Nosotros en enero de este año dijimos, nos agarramos a la montura, no devaluamos, vamos a controlar el gasto público y no vamos a tener más déficit fiscal que el que tengamos porque la economía anda mal, digamos, y no podamos recaudar. No vamos a hacer locura y vamos a pasar este río tormentoso. Lo hicimos, pero esto significó muchísimas cosas. Significó que el ministro de Economía nos tenga que decir que no a todos, significó que el presidente tenga que decir que no a todo el mundo, y como te digo, nos agarremos fuerte la montura para pasar este momento. Y es muy difícil gobernar en este marco. ¿Estaban preparados para gobernar en un ciclo negativo? Yo te diría 2 comentarios. Digamos, estaban de fiesta, digamos. No, bueno, tuvimos 4 años o 5 años espectaculares. Digo, aunque ahora, yo a veces oigo pálidas y pálidas y pálidas, leo pálidas y pálidas, yo digo, las pálidas ahora, y las pálidas que teníamos hace 2 años cuando crecíamos y todo andaba bien, en esa época el país andaba muy bien. Y de golpe un día se nos cayó la estantería. Digamos, el presidente de México se levantó y devaluó, y produjo un desastre. Nosotros nunca esperamos la devaluación de México. Te aseguro, yo estaba en la reunión de gabinete cuando Cavallo, apesadumbradísimo, nos dijo que México había devaluado. Y todos nos dimos cuenta, por lo menos los que tenemos el oficio, que esto era un desastre. Saber si estábamos preparados para las vacas flacas es difícil saberlo, porque las cosas venían bien. Pero bueno, volviendo a tu pregunta original, es complicado gobernar en este momento. Pero yo creo que lo que sí rescato y se acaba de demostrar con lo que acabamos de hacer es que el presidente tiene la iniciativa todo el tiempo, ¿no? Yo coincido con que no todo está tan mal, pero evidentemente después de 6 meses y 8 o 10 días, digamos, de que el presidente Bennett fue reelecto con el 50% de los votos, evidentemente hay un malestar, un disgusto, una percepción negativa, generalizada. Absolutamente, y con razón. ¿Y por qué? Porque de hecho en mayo y en abril tampoco estábamos bien, sin embargo la gente fue y votó a Menem de modo prácticamente masivo. El enojo vino a partir del 15. Yo primero, digamos, creo que es cierto, la gente votó a Menem con más del 50% y ya teníamos el 18,6% de desocupación. Claro. Pero el proceso electoral... Ya había venido el efecto tequila y los bancos se caían. Pero el proceso electoral tenía una cierta magia, digamos. Uno suponía que con el voto generaba otra vez una serie de esperanzas, que la profundidad del ciclo económico nos impidió devolverle a la gente. No pudimos devolverle a la gente inmediatamente lo que la gente depositó en nosotros, y esto es cierto. Y además es muy razonable que la gente esté muy mal, porque hemos tenido una caída del producto importante,
y porque la desocupación es lo peor que le puede pasar a un ser humano, sobre todo con estas dimensiones. Y la tercera razón es porque a todos nos cuesta salir del ciclo. O sea, nosotros en julio vimos señales positivas y lo dijimos, y en agosto y septiembre no anduvieron. Ahora la estamos viendo de nuevo y creemos que estas son las definitivas. Pero mientras tanto, la señora que nos está mirando, el señor que nos está mirando, dice: yo no vendo, me echaron del trabajo, tengo miedo que me echen. Y esto es una situación muy complicada desde lo psicológico. Está bien, hasta acá estamos de acuerdo, pero evidentemente, además de estos temas, que yo entiendo y admito, evidentemente algo más pasó. Sí, pasaron, hubo ruidos políticos. La gente observó un gobierno que frente al ciclo recesivo, al momento negativo, estaban a las patadas. No, bueno, digamos, hemos tenido episodios complejos como el episodio Yabrán-Cavallo, ¿no? Pero también, digo, y esto como miembro del Gabinete Nacional, creo que te lo he dicho además en la radio alguna vez, ¿no? Se ha instalado una imagen de que nosotros somos una especie de pajarera, ¿no? Nos reunimos los jueves a la mañana y nos tiramos con lo que tenemos. Yo, digamos... Yo pienso eso, por ejemplo. No, pero te cuento, nuestras reuniones de gabinete no son ni mejores ni peores que la comisión directiva de un club, que las reuniones de tu producción, que la directorio de una empresa. Nosotros somos profesionales, señores grandes, que tenemos una responsabilidad tan importante como manejar el país y que defendemos nuestras posiciones con mucha dureza unos frente a otros. Si nos juntáramos los 20 que estamos en la mesa y dijeran: pero qué bien lo que acaba de decir el ministro, qué bien, lo aplaudo, muy bien, seríamos unos cínicos con el presidente y con la gente que nos votó. Nosotros tenemos que discutir duramente todo lo que discutimos. Ahora, hay dos problemas. Algunos cuentan. Entonces uno va y cuenta: mirá lo que le dijo Cavallo a Máquina, etc. Y el segundo tema, está instalado que esto es una pajarera. Yo te aseguro, Marcelo, y esto es un problema de palabras simplemente. Se discute con la dureza que exige el momento y la profesionalidad. Pero tenemos una cosa clara e insisto: manda el presidente. Todos los demás somos temporarios. El señor que está sentado en la cabecera del gabinete define los tiempos, nos reta, te pregunta, marca las líneas políticas. Y esto es lo importante en este momento. Tenemos un capitán que está en conducción del barco. ¿Te puedo contar lo que me pasó esta mañana? Sí. Hoy es miércoles, ¿no? Esta mañana me levanté, agarré los diarios, Clarín, página 12, y encuentro en Clarín que el presidente Menem opina que Duhalde es un gran candidato para el 99. Leo página 12, crisis en el oficialismo por disputa por candidatura. Y dije: debo haber dormido 3 años, estaremos en el 98. Y me acordé de una película, El Dormilón, de Woody Allen, un señor que un día se iba a dormir y se despertaba 4, 5, 6 años después y encontraba un mundo distinto. Yo pensé realmente que estábamos en el 98. Dije: estaremos en octubre o en septiembre del 98 y estamos discutiendo la candidatura para el año que viene. No, había dormido un rato nomás y estábamos en el 95. ¿Es momento oportuno para discutir No, pero esto? vamos a desarmar la noticia. Aprovecho que este programa tiene media hora. Desarmemos la noticia. ¿Cómo empezó todo esto? Duhalde fue a un acto en un local muy pequeñito en Loma de Zamora, muy pequeñito, donde había unas 60 personas, 80 personas y algún periodista. Duhalde... Sonaron entonces. No, claro. Entonces Duhalde, seguramente, hablando con amigos en su distrito, vive a 4 cuadras de ahí, dijo: tal vez en el 99 yo venga como presidente de la Nación. Eso se filtró, salió. Al día siguiente Duhalde lanzó su candidatura. Esto se sumó con algo, digamos, que Duhalde explicó en algún momento en la radio esta mañana, y es que no fue una presentación con bastón, entrando a la corte y golpeando, y dice: entra el futuro presidente de la Nación Argentina, sino que alguien dijo en la presentación al rey: el señor podrá ser el futuro presidente de la Nación. Ahora, vamos a darle el contexto. Si hay algo que tiene espectacular Duhalde es su sentido de los tiempos políticos, y vos lo habrás oído hablar, y seguramente lo ha dicho en tu programa de radio o de televisión. Dice: el mayor capital político que yo tengo es que trabajo, no que me ocupo de las candidaturas. Ahora, lo de Lomas de Zamora dio origen a las dos tapas, pero en serio, digamos, Duhalde es el último tipo que quiere plantear candidaturas ahora. Primero porque no cree que no le conviene, pero además hay otra razón muy buena. Digamos, Duhalde es un magnífico político y sabe que a la gente le revienta que en medio de una crisis, cuando todavía no asumió su segunda gobernación, se hable de candidatura. Yo te aseguro que este episodio va a pasar de largo, porque Duhalde es muy inteligente para quemarse así. Todos sabemos que está primero en la pista, sí, pero él no se va a quemar. Bueno, Terraño calificó el episodio, considerándolo un episodio en serio, lo consideró pornográfico. Y la gente se enojó además, porque dice: ¿esa gente de qué está hablando? No sé a quién le quiso decir pornográfico. Lo que es feo es que se hable de candidaturas ahora con la gente con angustia en medio de un ciclo recesivo y cuando todavía no asumimos la segunda gobernación. Por ahí Rodolfo podía haber moderado su lenguaje. Tal vez está cansado por todo tuvo que pelear para conseguir la presidencia de la UCR. Eduardo,
La segunda reforma del Estado, yo ya no entendí nada. Es decir, empezaron a discutirla, todo el mundo se entusiasmó, los mercados reaccionaron bien, y de repente ya, no sé en qué consiste, aumentar el impuesto a los cigarrillos, porque el resto no se entiende bien. Estamos trabajando muchísimo. Mirá, ayer estuvimos horas y hoy tuvo mi gente horas trabajando con la jefatura de gabinete. ¿En qué consiste la reforma del Estado? Consiste en varias cosas. En lo primero es en hacer más eficiente todo el gasto social, el gasto en general. Yo hablo del mío, el tema del gasto social. Nosotros estamos trabajando sobre lo que los técnicos llaman base cero. Entonces, imaginemos que mañana nos despertamos y fundamos un país. Entonces hay que armar la administración. Y eso es muy bueno, porque la administración pública, igual que en las empresas, ¿no?, es una serie de capas arqueológicas. Vos vas heredando cosas. Entonces, digamos, ¿Rodríguez qué hace? Ahí Rodríguez viene de aquella época, del año 73. Entonces son capas arqueológicas. No tiene ninguna racionalidad. Entonces vamos a desarmar todo y vamos a empezar desde cero. Entonces, ¿tiene sentido que yo, en la Secretaría de Desarrollo Social, me ocupe de tal cosa como se podía ocupar el otro? ¿Tiene sentido que haya 4 áreas que hagan lo mismo? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es armando el rompecabezas. Entonces, primero, hacerlo más eficiente. Segundo, bajar el gasto. O sea, hay organismos que tienen, ministerios que tienen organismos descentralizados, ¿no? El instituto de no sé qué cosa, la corporación de no sé qué cosa. Cada uno tiene toda el área administrativa, cuando podría haber un área administrativa para los 4 organismos. Afuera con las áreas administrativas, centralicemos y bajemos el gasto. Ahora, esto no es de un día para el otro. Esto es un proceso que empieza y nosotros esperemos tener la habilidad política de dar señales todo el tiempo de que estamos trabajando. Es muy probable que pronto aparezca un decreto que haga tal cosa. Ahora, digamos, no aparece de un minuto para el otro. Ahora, estamos trabajando, te puedo asegurar. Ayer tuvimos 6 horas y media trabajando este tema. Nosotros, mi área con la jefatura de gabinete. Bueno, lo que puede pensar cualquier persona que te escucha es el siguiente. Bueno, trabajan mucho ahora, ayer y hoy, porque se olvidaron de esto durante 6 años. No, porque las cosas... Todas las cosas tienen sus tiempos, ¿no? Todas las cosas tienen sus tiempos. Digamos, nosotros trabajamos mucho todo el día, aunque, digamos, está bien hablar de uno mismo. Mi gente, por suerte, tipos bárbaros que trabajan 12, 14 horas todos los días. Ahora, trabajamos en la administración cotidiana. Un día se da la señal política de que hay que hacer la segunda reforma de Estado. Ya se hizo la primera, se hicieron muchas cosas en el medio. Podemos hacer una larga lista de las cosas que hicimos. Ahora está dado el marco político, está la orden del presidente. Bueno, muchachos, casco y a trabajar en eso. Entonces, ahora nuestra obligación es trabajar en eso de la mejor manera posible y mostrarle a la gente que esto va en serio. Eso además va a servir para que los mercados crean que en el largo plazo, desde el punto de vista fiscal, estamos consolidados. El país es un país confiable, que no puede poner plata acá y pensar que no va a tener déficit. Este es el más importante mensaje. Pero además debe servir para mostrar que administramos bien las cosas, ¿no? ¿Va a ser una reforma que duela un poco? ¿A alguien le va a doler? doler? Que duela. Puede ser que si no, no creo que sirva, digamos. Sí, pero también hay seres humanos, digamos. O sea, en el largo plazo sirve, en el corto plazo duele. A mí no me gusta que duela porque hay seres humanos como vos y como yo que tienen miedo de quedarse sin trabajo. Entonces, va a doler, pero vamos a tratar de que la gente, como dijo Cabal el otro día, los que se tengan que ir, cobren su sueldo por un año, los capacitemos, los movemos, los llevamos, los traemos. Pensamos hacer una bolsa de trabajo donde... Digamos, bueno, acá yo tengo 15 contadores que no pueden estar, bueno, ¿dónde lo puedo ubicar? Pero, bueno, estamos viendo la manera de que sirva y a la gente individual, a cada ser humano, le duela lo menos posible, ¿no? ¿Cómo le golpea a la persona que tiene, se supone, la cuestión social del gobierno en sus manos, el nivel de desempleo? Muchísimo, me duele muchísimo. Digamos, porque... Mira, la política social más importante que tiene un país es el crecimiento y el empleo. Todo lo demás son cosas que acompañan. Entonces, y además porque yo veo cotidianamente los dramas del desempleo, recibo cartas, hablo con gente, etc. Mi trabajo no es hacer funcionar la economía, pero yo recibo los ecos, los impactos del desempleo y el tema me duele. De todas maneras, desde lo racional, digamos, yo creo que hemos pasado lo peor, francamente. Digamos. Todo el tiempo veo señales. Ayer estuve reunido con un grupo de empresarios donde había un gran empresario de elementos de consumo masivo, un empresario de turismo, un empresario de transportes, etcétera, y les hice la encuesta y todos están trabajando más, sin ninguna duda, que en septiembre y en agosto. Entonces, yo como la veo, creo que hemos pasado lo peor, creo que ahora con lo que estamos haciendo desde el punto de vista macroeconómico vamos a recuperar confianza y vamos a tener el ahorro necesario para poder dormir tranquilos, para poder pagar los sueldos, para poder pagar la deuda, para que la Argentina se posicione de vuelta. Creo que nos va a ayudar el marco del mercado internacional, que está con muy buena onda. Y entre tanto, mi trabajo, y para eso por suerte me han votado más recursos para el año que viene, es poder ayudar
para que todos estos rebotes y resultados indeseados de la desocupación agredan lo menos posible a la gente. Hoy encontré una palabra en un cable a la tarde en la radio, la palabra renacionalizar, ¿no? Y yo cuando lo leí, como hace tantos años no leí esa palabra, en realidad cuando leí, hace automáticamente leí racionalizar, porque uno ya hoy en día se olvidó. Cuando vos ves eso escrito, yo dije, Cafiero, el autor de la palabra, el reinventor de la palabra, habló de racionalizar la economía. Pero cuando leí bien, decía, no es racionalizar, es renacionalizar. ¿Es Cafiero solo el que piensa renacionalizar la economía? ¿O el peronismo ha empezado a volver a ser peronista? Cafiero, uy, qué duro. Cafiero, ¿qué quiere decir peronista? Bueno, peronista vos entendés, como antes, digamos. Mira, Cafiero, yo no soy objetivo frente a Cafiero, lo quiero mucho, empecé a hacer política con él hace 20 y algo de años. Pero Cafiero ayer nos dio una lección de juventud espectacular. A los 70 y pico de años se animó a abrir una discusión frente a todo el gabinete, estaba todo el mundo en esa presentación. Abrir una discusión que estaba cerrada ya, o sea, reabrirla en realidad. Reabrirla, digamos, abrirla con planteos nuevos. El libro lo presentó Grondona, lo presentó Dolina, lo presentó Rukauf y fue una presentación realmente muy interesante. Cafiero, todavía no lo he leído el libro, digamos, así que no debería opinar sobre el tema de la renacionalización. Lo que dice Cafiero, según lo que él explicó ayer, es que necesitamos una repotenciación del capital nacional, de los empresarios nacionales, no del Estado nacional, de los empresarios nacionales, para que vuelvan a buscar su espacio de competencia con el capital extranjero que ha, por suerte y gracias a Dios, entrado masivamente a la economía argentina durante estos años porque lo necesitábamos mucho. Los cómo Cafiero los deja abiertos y hasta acá llego porque no lo terminé de leer y estoy contando lo que dijo ayer. Pero fue muy interesante, además, digamos, demuestra una gran juventud. Yo no leí el libro, obviamente, pero en los cables de hoy a la tarde había repercusiones de los dichos de Cafiero de anoche. Y la verdad que por lo menos la palabra suena hoy renacionalizar. Es una palabra inclusive rara para estas épocas. De poner límites, de cerrar un poco el país, pues estaba un poco abierto. Así, entonces uno se pregunta, ¿entonces qué peronismo, Caballo o Cafiero? El peronismo es un movimiento que por suerte, a mí lo que me fascina del peronismo es que siempre me dio libertad para pensar. Y para moverme, y para hacer ruido, y es muy bueno, digamos, es un movimiento que pudo pasar por tantas etapas históricas y que ahora abre discusiones nuevas. Nosotros no tenemos, mira, Marcelo, los países, las sociedades y las personas que tienen las ideas compradas, las verdades compradas no sirven. No es cierto que se acabó la historia. Entonces, ahora tenemos unas cosas claras. Mira, te cuento una genial. Dolina, cuando le presentó el libro a Cafiero, dice, nosotros aprendimos con Menem y con Cavallo que 6 por 6 tiene que ser 36, porque si no la economía no funciona. Pero ¿por qué no nos tiramos por un rato que sea 37? Y está bien, hay que soñar, pensar, abrir. ¿Vive el peronismo con esta tentación? No, pero nosotros no tenemos tentaciones dentro terribles. De los peronistas, digamos, ¿no? De la gente que viene de Cafiero, de los diputados, los senadores, de volver un poquito para atrás. Nosotros no tenemos ninguna tentación de hacer macanas gordas, digamos, ni de devaluar, ni nos gusta un poquito de inflación, ni de proteger la economía, porque si proteges mucho la economía inmediatamente te suben los precios, ni queremos recomprar los ferrocarriles, ni ninguna de esas pavadas que fueron cosas muy importantes en otras épocas, ¿no? Ni devaluar ni la inflación, pero el rol del Estado, digamos, son otras épocas. Hoy día tenemos otras preocupaciones. Cuando la oposición, o en todo caso Rodolfo Terráneo y algunos sectores del PASO plantean el fin de la convertibilidad, Están locos. ¿Cómo lo ves? La primera cosa es que no saben cómo se hace. Digamos, si ellos me dan una alternativa mejor, le dan a Menem una alternativa mejor, Menem, que es un político de la Realpolitik, digamos, el político de los éxitos, diría, lo voy a escuchar con atención. Son todos discursos y ninguno dice cómo. Son los políticos del el laiquismo, ¿no? Primer tema. Segundo tema, ¿qué quiere decir el fin de la convertibilidad? ¿Que hay que devaluar? Que le pregunten a la gente. Digan, vamos a votar, a ver si estamos de acuerdo con que hay que devaluar. La gente va a pasar por encima. Entonces yo creo que ojalá Terráneo traiga aires frescos al radicalismo y termine esta historia que ahora trajo el frepaso del laiquismo para hacer el comismo, el cómo se hace, ¿no? Bueno, última consulta, una pregunta que obviamente es un tema que no te involucra y que no depende de vos, pero como se conversó estos días me parece que vale la pena para completar un poco todos los temas que pasamos. ¿Cómo está el presidente? El presidente está bien. Mira, el presidente es un ser humano que ha estado muy golpeado por todos los temas que sabemos y además la muerte de un hijo
es un proceso cíclico. Digamos, yo tengo amigos que han sufrido la misma desgracia, y entonces uno sube y baja y sube y baja, y entonces mañana es un día terriblemente difícil para él, porque era el cumpleaños de Carlitos, pero el presidente está en lo importante para nosotros como argentinos, que tenemos que vivir bajo el paraguas del presidente que manda, está absolutamente bien en su claridad mental y en su vocación política. Ahora, que se deprime, es un ser humano, no es mágico. A veces le piden que sea de otro planeta, sería feo. ¿Te imaginas un presidente sin sentimientos? Eduardo Madeo, gracias. Casi un Gracias. ministro. Le falta unos meses. Gracias.